Ok, bienvenidos. Ahora me gustaría de hablar sobre una ciencia, que es mi opinión la ciencia más importante del universo. Porque yo soy invitado costumeramente para hablar sobre la ciencia moderna que nosotros conocemos, química, física y la cuestión bíblica y qué podemos encontrar en la Biblia, o qué podemos ver en la ciencia que está nos a ayudar a comprender la Biblia mejor. Pero para mí la ciencia más importante es una ciencia no es física y química, pero la soterología. ¿Conoces? La ciencia de la salvación. Esta es una ciencia tremenda. Y esta vez me invitaron para hablar sobre cómo fundar, dicen en español también, comenzar una iglesia. Y para tanto yo voy a hablar un poco de cómo comenzar una iglesia, cómo no destruir una iglesia. Para eso voy a mostrar cómo destruir, para que podamos entender qué no debemos hacer con la iglesia de Dios. Y más importante ahora para nosotros que tenemos una iglesia, cómo hacer que la iglesia crezca y crezca una iglesia victoriosa. Para tanto, vamos a pedir a nuestro Dios que nos bendiga ahora con su presencia por medio de una oración. Grandioso Dios, Creador de los cielos y de la tierra, bendícenos ahora con tu presencia, danos sabiduría y los deseos de te conocer más y más. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Para que podamos entender más sobre el trabajo de fundar, de crecer, de ayudar a la iglesia, déjame contar un poco de mi historia. Yo nací y crecí en un lar católico. Mi familia era católica, yo soy de Brasil, y pasa que con la edad de 17 años, es una edad de que nosotros tenemos muchas preguntas, ¿no? Con 17 años, 18 años, 16 años, tú intentas comprender tu posición, tu local en la sociedad, en la vida, cuál es el sentido de la vida y preguntas de ese tipo. Y qué pasa que en mi escuela yo tengo una amiga que ella tenía problemas con drogas. ¿De esos problemas con drogas? ¿Era viciada? Es una niña bellísima. Y qué pasa es que durante las vacaciones, nosotros todos vamos de vacaciones y al final de las vacaciones, cuando retornamos a la escuela, esta amiga estaba completamente diferente. Era otra persona. No fumaba, no bebía, no era más nerviosa, tranquila. Y yo vengo y la pregunto, ¿qué pasa contigo? Tú es rara, estás diferente, ¿qué pasa contigo? Y ella entonces dice, ¿gustaría de saber qué ha pasado conmigo? Sí, claro. Entonces ven para mi casa. Y yo con 17 años recibiendo una invitación de una chica bonita, claro que voy inmediatamente, ¿no? Para su casa. Y cuando vengo a su casa era un estudio bíblico. Ella había se convertido. ¿Y qué pasa? Ella explica en su conversión que en este estudio bíblico, que toda su familia era adventista, menos ella. Ella no era adventista. Y acontece que durante la vacación ocurriría en este año un encuentro sudamericano de los jóvenes adventistas con la predicación de Alejandro Bullón. Y toda la familia gustaría de ir para este encuentro de los jóvenes y sería, no me recuerdo qué país en Latinoamérica, y la invitaron para que fuese junto también. Y ella les no me gustan, yo no quiero, lo quiero la vacación en la playa, quiero las festas. Pero de tanto insistir, ella finalmente concordó, pero con el pensamiento de cuando llegase al local de los congresos de jóvenes, iría inmediatamente para la ciudad, no quedaría en los acampamentos, dice en español también, los acampamentos con los otros jóvenes. No le gustaba la idea de quedar con los jóvenes cristianos, en cuanto podría estar en la playa, en cuanto podría estar en las fiestas. Pero en este día, en los primeros días de los congresos de los jóvenes, estaba con mucha lluvia. Entonces, 1000 jóvenes o más juntos
pero no podrían salir, ella no podría salir, necesitaba quedar en el local donde estaba organizada, donde estaba a ocurrir, a acontecer la conferencia de los jóvenes. Y allí, durante la predicación, ella necesitaba escuchar la predicación porque no podría salir por causa de la lluvia. Y durante la predicación, un hombre levántase del medio de la congregación con una bag, tiene una bolsa, levántase y entrega para el predicador y dice, mira, esto es cocaína. Yo soy un traficante y yo estaba fugiendo de la policía y cuando yo vi que había muchos jóvenes aquí, me metí en medio de los jóvenes para que la policía no me encontrase. Pero con tu pregación yo he decidido entregar mi vida a Jesús y no preciso más de esta droga. Y esta mi amiga, al ver este momento, dice, yo tenía a veces 1 gramo de cocaína, este hombre tiene 1 kilo y no estaba feliz. Y ella también entrega su vida a Jesús. Y a partir de aquel momento pasa a predicar la mensaje y allí yo entrego mi vida también a Jesús por medio de los estudios bíblicos. Y yo tuve la suerte de conocer a Jesús en una iglesia muy fuerte, una iglesia que estaba creciendo, una iglesia que las personas comprendían que esta es una mensaje poderosa, una mensaje que puede cambiar la vida, es una mensaje personal, es una cosa que toca en mi vida. Y juntos yo invité a mis vecinos para el estudio bíblico. Los vecinos vieron, entonces muchos de mis amigos tornaronse adventistas en lo mismo tiempo. Y una iglesia que creció muy fuerte. Y yo aprendí mucho, yo aprendí de más con estos jóvenes. ¿Qué pasa? Que mis amigos son más inteligentes que yo y no todos cantan, predican y tocan algún instrumento. Yo soy el único que solo predica. Entonces yo no puedo volver a Brasil, porque en Brasil yo no tengo trabajo, no puedo hacer nada, porque mis amigos hacen todo el trabajo y mucho mejor. ¿Y qué pasa? Que después de algunos años yo cambié para vivir en Alemania, donde yo fui a estudiar. Y tú vienes de una iglesia fuerte, una iglesia trabajadora, una iglesia donde tú te encuentras 3 veces por semana, 4 veces por semana, en que tú estás faminto, ¿no? Y viendo por una iglesia de otra realidad. Y yo vengo para la iglesia alemana y ¡pum! Lo primero, impacto. Primero la lengua, ¿no? Tú puedes decir, tal vez es un problema porque necesitas aprender alemán. No, la persona traducía, eso no era el problema. ¿Qué pasa? Es que yo percibía que la iglesia adventista, por lo menos esta que yo conocía en Alemania, era una cosa más cultural, una cosa más tradicional do que algo personal. Las personas venían para la iglesia, eran casi como adventistas no practicantes. Los católicos no practicantes, teníamos muchos adventistas no practicantes. Son aquellos que vienen a la iglesia durante la Navidad y cosas así. Pero la iglesia siempre con personas, pero era algo distante. Y con pasar del tiempo, a pesar de las personas ser simpáticas, queridas, amables, no había un impacto más fuerte. Y yo no podía, y yo quería hacer alguna cosa, pero no podía, no había interés. Y lentamente, cuando tú no trabajas, acredites, tu fe se va cada vez menos, al punto que un amigo de la universidad, que no era cristiano, me invita para una fiesta de cumpleaños. Es solo una fiesta, no pasa nada. Y tú vas, ¿no? Y la música toca. Y a principio tu pie está solo acompañando el ritmo de la música, ¿no? Y después tu cuerpo también. Y al final de la fiesta no me pregunto qué pasa. Entonces, ¿qué pasa? Es que con el tiempo yo voy lentamente perdiendo el interés por la iglesia. Yo estoy cierto que vosotros conocen otros jóvenes que pasaron lo mismo, ¿o no? Conocen otros jóvenes que lentamente fueron perdiendo interés por la iglesia, una iglesia fría, una iglesia que... ¿Y qué pasa? Que
repentinamente estoy yo en las fiestas de Berlín. Hasta un día, en uno de los discos, una de las, dicen en español, discotecas, estaba en la fiesta. En un momento, yo tengo la sensación que el diablo también estaba lá. Y yo tengo la sensación extraña que alguien me observa. Y yo tengo la sensación, yo no pertenezco a este lugar. Entonces yo salgo de la fiesta con la intención de cambiar mi vida. Y yo no puedo quedar así, un poco en la iglesia el sábado y el resto de la semana longe, no estoy cerca de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Este mismo periodo, había un predicador vindo de Brasil para predicar en Berlín y vivir en Berlín por algún tiempo. Y yo fui visitarlo, escuchar la mensaje. Y al final yo me presenté como brasileño y él me dice, ¿tú sabes predicar? Yo dije, sí, vamos a empezar una iglesia brasileña acá. Y yo fui responsable juntamente con el pastor por la fundación de la primera iglesia de lengua portuguesa en Berlín, una de las primeras de Alemania, quizá de las primeras iglesias de inmigrantes de lengua portuguesa fuera de Portugal, así, aquí en Europa. Y de esta surgió después la iglesia hispana de Berlín. Entonces, yo fui resgatado a través del trabajo de este pastor porque él necesitaba de alguien que trabajase. Y a partir de ahí me encanté con el trabajo de ayudar en la fundación de las iglesias y ayudar para el crecimiento. Porque yo percibí que todas las personas necesitan de Dios, todos, hasta mesmo los descrentes ateos afuera. Recientemente en Darmstadt, donde yo vivo ahora en Alemania, nosotros salimos en las calles invitando personas para un concierto en nuestra iglesia. Y una hermana de Cuba caminaba en las calles distribuyendo las invitaciones y al invitar a un señor ateo tomó la invitación y dice, no, muchas gracias, yo soy ateo. Y la cubana dice, no te preocupes, los ateos necesitan de Dios también. Entonces, nosotros precisamos entender que todas las personas necesitan de Dios, de una forma o de otra, todos nos necesitamos. Y a partir de ahí, yo percibí que fundar una iglesia y hacer con que una iglesia crezca de manera poderosa y victoriosa, el segredo es muy simple, es muy sencillo y está escrito en la Biblia. Yo gostaria de compartir con vosotros el segredo máximo para que yo no conozco la realidad de España. Entonces yo no tengo como decir las individualidades, los detalles, pero hay ciertas cosas que son las mismas aquí, en Estados Unidos, en Brasil, en Cuba, en China, ¿dónde fue? En Alemania, es lo mismo. Y yo quiero compartir con vosotros. Si pueden, abran sus Biblias en Hechos de los Apóstolos, capítulo 2. Hechos de los Apóstolos, y aquí encontraremos el secreto para una iglesia que crece victoriosa. Hechos capítulo 2, verso 42. Hechos 2, verso 42, si ha encontrado, dice amén. Si no encontraste, dice misericordia, para guardarnos por ti. ¿Encontraron todos? Amén. Entonces empezamos ahora. Capítulo 2, verso 42, se dice, se mantenían firmes en la enseñanza o en la doctrina de los apóstolos, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Este verso, un único verso, tiene el secreto máximo para que una iglesia crezca con mucho poder. Si tú miras este texto, y yo voy a compartir con vosotros algunas experiencias que yo tengo vivido, el verso inicia con firmes. ¿Firmes en qué? Firmes en la doctrina, en la enseñanza. Nosotros tenemos la tendencia en la iglesia, y los teólogos modernos, muchos teólogos modernos y líderes piensan
que es necesario, no sé si te da esa expresión en español, afrouxar, hacer más largo, dejar más libre, afrouxar la doctrina para que las personas queden tranquilas, ¿verdad? Un ejemplo muy sencillo. Siempre que ahora tenemos la votación de un nuevo papa, un nuevo padre para la Iglesia Católica. Y es interesante vermos la reacción de los católicos del mundo. Por ejemplo, muchos católicos dicen, queremos un papa moderno, queremos un papa que libere el homosexualismo. Entonces, las personas procuran alguna cosa que nos queremos más libertad, más una religión más floja. Y muchos teólogos modernos creen que este es el secreto para la iglesia crecer. Y no saben que no es. Aquí es firmes en la enseñanza. La peor cosa que la iglesia puede hacer es crear una iglesia de doctrinas débiles, que cambian de acuerdo con el pensamiento o la teoría de una nueva persona. Aquí es claramente, es ficar firme. Yo voy a dar un ejemplo bien simple. Yo conozco muy bien una iglesia en Alemania que tomó la decisión de algunos años atrás de se tornar una iglesia moderna para atraer los jóvenes de la ciudad. Por ejemplo, la iglesia por fuera fez un graffiti, ¿cómo se dice? Graffiti en la frente de la iglesia con skateboarders. Entonces, y yo fui skateboarder, como dice, skatista, patinador. Y yo fui patinador muchos años en Brasil. Entonces, es interesantísimo, ¿no? Tú eres un joven, pasa en la ciudad y mira la frente de la iglesia, un patinador. Una persona de bicicleta. Todo con grafiti en frente de la iglesia para atraer los jóvenes. Esta iglesia no tiene escuela sabática, porque es muy aburrido leer la escuela. Mira, tú estás en la escuela sabática, Jeffrey, estudiaste la parte de domingo. Y Jeffrey, no pregunta, porque yo no estudié. Entonces es muy aburrido, según el pensamiento de esta iglesia que hay, la escuela sabática. Entonces no hay escuela sabática. Esta es probablemente la única iglesia adventista del mundo que permite que tú seas miembro de la iglesia, pero no necesitas creer en la doctrina adventista. Entonces digamos que tú no crees que el sábado es el día del Señor, tú no crees que necesitamos librarnos de las comidas impuras, no crees nada de eso, pero te gusta la idea de ser adventista o de esta iglesia. Entonces tú puedes ser miembro de esta iglesia sin creer en las doctrinas. Es la única iglesia del mundo, probablemente. Y espero yo que solamente ella quede así. Pero otra cosa que es interesante, solo tenemos muchas músicas en la iglesia. Y el sermón necesita ser corto. ¿Ok? El sermón debe ser corto. La última vez que yo fui invitado para predicar en esta iglesia, en Alemania, pero es una iglesia rara, mira, no es el ejemplo de toda Alemania, es una iglesia que intentaron hacer algo moderno para atraer a los jóvenes. Y la última vez que yo prediqué en la iglesia adventista, y yo dije que el sábado, el día del Señor, yo fui criticado. ¿Y qué pasa? Es que esta iglesia, que antes tenía 200 miembros, hasta algunos años, era una iglesia de 200 miembros. Ahora tiene 20. De 200 miembros, en pocos años, la iglesia torna-se en 20 miembros. Plano perfecto, ¿eh? Funcionó, que es una maravilla, para atraer los jóvenes. Y tú y yo estaba predicando en la iglesia, ahora imagina la escena, tú estás en la iglesia y están cantando, ¿no? Jesus, love of my soul. Y cantan en inglés. Y tem 13 viejitos, están durmiendo. Y nem inglés hablan.
para comenzar la historia. Entonces es una realidad triste, muy triste, de ver una iglesia que intentó atraer a los jóvenes, murió. La iglesia está muerta. Es triste, es muy triste de vernos cómo puede un pensamiento que una teoría, y mira, yo soy científico, yo trabajo todos los días en la ciencia, en los laboratorios, nosotros tenemos teorías, tienen que funcionar. Mira, las moléculas vienen en esta dirección y la otra molécula en esta dirección. Claro que funciona, pero cuando tú haces en laboratorio, el resultado es completamente diferente. Entonces, mira, las teorías sociales son ainda más complexas, porque tú estás lidando con personas y cada persona es un mundo diferente. Por eso es necesario utilizarmos la palabra directa de Dios que nos da instrucción clara. La instrucción de Hechos, capítulo 2, verso 42 es firmes en la doctrina, porque los jóvenes buscan algo firme, algo sólido. Un joven que ve a una iglesia que es débil, él tampoco queda ali. ¿Por qué? Porque él propio es débil y ahora va a procurar algo más débil ainda. No es posible. Entonces, es necesario entender que el primer paso para tener una iglesia fuerte es nosotros tengamos una doctrina fuerte. Y la iglesia adventista, nosotros tenemos el privilegio de tener un mensaje que a 150 años está firme en aquello que cree. ¿Cuántas otras iglesias cambiaron sus doctrinas? Ejemplos simples o sencillos. Las iglesias durante los años 80, las iglesias protestantes de Estados Unidos creían que ¿cómo se dice? El bestia de Apocalipsis. La bestia de Apocalipsis era Unión Soviética. Creían que la Rusia era la bestia de Apocalipsis. Después Rusia se fue, Unión Soviética se fue. Entonces los evangélicos necesitaron cambiar. Ahora, entonces China, no es más. Ahora es Turquía. Necesitan cambiar siempre. Pero nosotros somos privilegiados, para 150 años creemos lo mismo. Tú puedes mirar los libros antiguos que nosotros escribimos, el mensaje está allí. Entonces es interesante nosotros tenemos eso. El segundo punto del capítulo 2, verso 42 de Hechos, para una iglesia fuerte, una iglesia victoriosa, es la comunión. Es la comunión. ¿O qué es comunión? ¿O qué es comunión? ¿Qué nosotros entendemos como comunión? ¿Qué crees tú? Unión. Para tenermos comunión necesitamos pasar tiempo con las personas, conocermos las personas, estamos más próximos, nos preocupamos. Y esto es justamente lo que nosotros no queremos, porque yo tengo mis problemas y ahora voy a perder mi tiempo escuchando los problemas del otro. Jeffrey está aquí a contar el problema que vive en su casa. Y cuando Jeffrey se aproxima, yo digo, Jeffrey, por favor, no me contar porque yo tengo mis problemas. Es interesante que la comunión tiene a ver con esto. Tú te sientas con una persona y hablan, y gastan tiempo, ¿está cierto? Y pasan tiempo juntos y descubren más. Mas, ¿qué pasa con nosotros? No queremos eso. Pero una iglesia que decide tener comunión unos con los otros es una iglesia que crece. Por eso que el trabajo de los, no sé cómo dicen en español, los pequeños grupos o grupos pequeños, los grupos pequeños es tan poderoso. Porque en los momentos en que 8, 10, 12 personas pueden estar juntas y compartir sus problemas, sus vidas personales. Y tú no crees cuántos problemas tenemos en la iglesia. Yo trabajo todos los días en Alemania con personas que tienen problemas terribles en las familias cristianas. Recientemente yo estuve a ayudar a una joven, esta joven cristiana, nacida en la iglesia. Ella no consigue abrir la Biblia para leer. ¿Por qué? Porque su padre era un adventista más santo que Jesucristo. ¿Sabe aquel adventista que la forzaba y el razonamiento era tan terrible
que la chica hoy, una adulta, una mujer, dice, mi Rivelino, yo no consigo leer la Biblia, porque cuando yo hablo la Biblia, me viene inmediatamente la imagen de mi padre forzándonos, siendo duro dentro de casa. Y en la iglesia era necesario sonreír. Feliz sábado, qué bueno que estás aquí. Pero por dentro estaba sufriendo, estaba triste. Entonces es necesario que, antes que vire un problema mayor, es necesario que resolvamos este problema ahora, ¿está cierto? Que conversemos con las personas. Visitar las personas. Conocer su realidad en sus casas. Había una chica, cuando yo vivía en Toronto, en Canadá, había una chica que no vía más a la iglesia. Había más 2, 3 meses. Y finalmente alguien en la iglesia pregunta, ¿dónde está Vanessa? Entonces, ya había más 2 meses, no había nadie se preocupaba. Y es interesante que nosotros decidimos entonces visitarla. Y decidimos visitarla de una manera diferente. Decidimos hacer una serenata. ¿Cómo se dice en español? ¿Serenata? Tomamos la guitarra y fuimos a su casa. Noche, oscuro. Su hermana sabía que nosotros iríamos a hacer la serenata. Ella no sabía. Llegamos en su casa y comenzamos. Y comenzamos a cantar, ¿no? Y ella no abría la puerta. Entramos en su casa y ella no abría la puerta de su cuarto. Y la puerta cerrada y nosotros cantando, y la puerta cerrada. Después de mucho tiempo, ábrese la puerta, la chica lloraba. ¿Por qué no abriste la puerta? Y ella dice, yo pensaba que era el retorno de Jesús. Y yo estaba escondida debajo de la cama. Pero ¿qué pasa? El sábado siguiente estaba en la iglesia. Entonces es necesario entenderemos que cuando nosotros nos preocupamos con las personas, cuando nosotros estamos interesados y mostramos interés genuino, ¿qué pasa contigo? ¿Qué podemos hacer? No solamente porque nosotros estamos acostumbrados en español cuando pregunta qué tal, pero en inglés cuando nosotros decimos how are you, nosotros no queremos saber cómo estás. How are you simplemente significa hi, don't talk to me, I have to go. So, simplemente significa hola, pero no me moleste con tus problemas, ¿ok? En alemán, los alemanes ni mismo te responden. Porque si tú preguntas por un alemán, ¿cómo está? El alemán, hola, mira a ti, ¿quieres saber? Y tú, no, déjame. Pero la iglesia debería ser el local donde tú y yo podríamos hacer lo mismo. Hacernos esto y conversar. Pero necesita empezar en nosotros. Necesita empezar en mí, de me preocupar, de me asegurar. ¿Cómo estás? Y la persona empieza a hablar sus problemas, entonces yo necesito escuchar, no necesito, porque a veces la persona simplemente necesita de alguien para escucharlos. Y yo estuve en Portugal, a predicar en Portugal y conté los mismos milagros que Dios tiene hecho en la vida de muchas personas en nuestra iglesia a través de las visitas que hemos hecho para los antiguos miembros de la iglesia, las personas que no vienen más a la iglesia, las serenatas que habíamos hecho en Portugal. Y una vez yo estuve a predicar en Lituania, y en Lituania yo conté la historia en la iglesia, y todos los hermanos, amén, aleluya Señor. Y yo dije, ¿te gustaría de hacer parte de una iglesia así? Que se movimente, una iglesia que, sí, claro, entonces vamos a hacer hoy. Entonces los miembros, no me gusta porque está frío, no es buena idea. El hermano no le gusta la idea de recibir visita. Mira, yo escucho lo mismo en todas las iglesias. En Canadá, la primera vez que yo invité a los jóvenes de la iglesia a hacernos una serenata, los brasileños dijeron, no, Rivelino, nosotros somos ilegales en Canadá. Si dejamos la policía, estamos todos cerrados. Entonces, era lo miedo de los brasileños en Canadá hacer la serenata de ser al final encarcelados. Al final, comenzamos con 5 jóvenes. El sábado siguiente, 8. Hubo un sábado que nos teníamos más de 30 personas en las calles cantando. Y hasta hoy, nunca, jamás la policía fue llamar o alguien telefonó para la policía.
mucho por los contrarios. Otros vecinos abrieron sus ventanas y dijeron, por favor, canta para nosotros también. Y nosotros tuvimos la oportunidad de predicar para ellos. Y en Lituania yo hice lo mismo apelo, vamos. Y 2, 3, 4, 5 hermanos, sí, vamos. Entonces más vieron y fuimos visitar las personas que ya no vienen más a la iglesia, que están afastadas, dicen, afastadas de la iglesia. Y nos fuimos a un hombre, visitar un hombre que no es más miembro de la iglesia, muchos años. Un hombre alto, tú sabes que en Lituania el deporte nacional es el básquetbol, muy alto, muy fuerte. Y que entramos en su casa. Ahora imagina, entramos en su casa cantando, ¿no? En lituano, imagina yo, brasileño cantando en lituano. Entonces entramos cantando en su casa y aquel hombre estaba a asistir a un juego de básquetbol en la televisión y quedó así. Y están alrededor de su sofá, ¿cómo se dice? De sofá, y él asistiendo a la televisión y nosotros cantando. Este fue el único momento hasta hoy que yo tuve la sensación, no fue una buena idea. Único momento, yo estuve y yo cantando y un hermano tocando la guitarra y nos cantábamos y el hombre miraba la televisión. Michael Jordan, y el hombre miraba la televisión y nosotros cantando. Entonces, repetidamente, desliga la televisión y levántase, eres un hombre inmenso, me pasa delante de mí. Y va y nosotros vamos atrás, y todos siguiendo. En cuanto caminaba, nosotros cantando. Y al final, yo prediqué. Y cuando estábamos para salir de su casa, él dice, por favor, no salga, quiero más tiempo conmigo. Fue como ver el muro de Jericó, que fue necesario circularlo varias veces. Pero el muro cayó. La comunión, visitar los hermanos. El libro de Santiago dice, la religión verdadera. La religión verdadera es visitar los que están enfermos, las viudas, los que están tristes, desalentados. Esta es la religión. ¿Por qué no hacemos esto? Tan simple. ¿Tú necesitas de 1 millón de euros para hacer un trabajo de eso? No, no necesitas. Necesitas movimentarse. Yo gostaria de preguntar então para vosotros que estão aqui hoje. ¿Te gustaría de tener una experiencia verdadera, una experiencia fuerte, una experiencia para cambiar su vida? ¿Gustaría? Só para los que necesitan, los santos no necesitan, só los pecadores. Só los pecadores necesitan, ótimo. Então, hoy a tarde teremos la oportunidad, ¿ok? ¿Vosotros conocen alguna persona de esta iglesia, que no ve más a esta iglesia? Dízeme, ¿conoce a alguien? ¿Tiene la dirección? ¿No? ¿No o están todos aquí? ¿Están todos santos, salvos? No tenemos que nos preocupar con la iglesia de Barcelona. Podemos parar de orar por la iglesia de Barcelona. ¿Conoce a alguien? Es que no somos de esta iglesia. No hay ninguno. ¿Quién es de la iglesia de... Pero de Barcelona, es de Barcelona. Soy de Barcelona, ok. ¿Conoce hermanos que no están más en la iglesia? ¿Tienen la dirección? ¿Puede conseguir? Sí. Entonces pronto, resolvemos el problema hoy a tarde. ¿Hay alguien aquí en la iglesia que sabe tocar una guitarra? Porque vosotros no quieren que yo toque, porque si yo toco no es muy bueno. Durante la reunión y durante el periodo de la tarde que no tendremos la reunión aquí, vamos 2, 3, no necesitamos de muchos, pero sería interesante que tú fueses, para que tú experimentases lo mismo que yo tengo vivido inúmeras veces. ¿Ok? ¿O están con miedo? Eso es interesante oírlo, ¿no? Escuchar es interesante, hacer no. Mira, tú puedes pasar a tener una experiencia verdadera, una experiencia personal, una experiencia viva. Vamos a hacer. A tarde conversaremos más sobre esto, ¿ok? El tercer punto, a propósito, en español yo nunca estoy cierto si es él o lo. El tercer punto. Ok. Entonces, el tercer punto, habla aquí de partir del pan. ¿Es verdad?
partir del pan. Yo estuve muy contento al mirar afuera en la calle un cartaz, como dicen en español, un cartel en la iglesia que estaba descrito el horario para distribución de comida. Esta es una cosa tremenda que la iglesia necesita hacer. Y esto es muy fuerte para el crecimiento de la iglesia, principalmente en un periodo de crisis. Vivimos un periodo de crisis económica tremendo. Una crisis que España no pasaba una crisis de esa por 30 años. Entonces, este es un momento que el pueblo, la afuera, está aguardando una actitud de los cristianos. ¿Qué hacen los cristianos ahora? ¿Qué hacemos nosotros? Entonces es necesario compartir el pan. Y también entendermos que yo soy de la opinión que cenar o comer con una persona es una demostración de cariño, una demostración de amor muy fuerte. Ejemplo, cuando tú estás enamorado, cuando tú estás apasionado, tú invitas a la persona ¿para qué? Conoces a una persona que te encanta y tú te invitas, y le invita para cenar. Tú no invitas para hacer otra cosa, vamos a cenar. ¿Por qué? Porque tú invitas para cenar a una persona que tú gustas. Tú no invitas a una persona que no le gusta. Yo voy a pagar un McDonald's por una persona que no. Tal vez un McDonald's yo pagase para enemigo. Pero por cenar juntos, la Biblia describe en el libro de Apocalipsis, Jesús compara cenar, comer, Jesús compara con la salvación. Jesús dice, bato a puerta y si le abrí la puerta, yo entro y cenaré con él. Cuando yo era estudiante en la universidad, en Brasil, yo vivía ya en otra ciudad, estaba estudiando en la universidad, y mira, hombre normalmente tiene problemas, jóvenes tienen problemas para cocinar, y yo tengo problemas más, yo soy terrible en la cocina. Entonces, toda la semana comía lo mismo, la misma cosa, la única cosa que yo sabía cocinar. Y en el sábado terminaba la predicación. Antes del pastor, yo estaba en la puerta despediéndome de hermanos y aguardando una invitación para comer en la casa del hermano. Orando, Señor, envía a alguna persona para invitarme. Invita a una persona para comer en tu casa. Aquí en la iglesia en Barcelona o en España hay lo que nosotros llamamos de potlucks, cuando todos los miembros se juntan para comer juntos. En mi iglesia es casi como una obligación. Todos siempre comemos juntos. Há certos filósofos, há un filósofo brasileiro que dice que la forma de cómo la comida está distribuida en el prato describe la sociedad del local. Por ejemplo, en Alemania la carne está separada de lo arroz, que está separada de la otra cosa. Muestra una sociedad segregada. En Brasil está todo mezclado, ¿no? Porque las personas se misturan muy rápidamente. No sé cómo en España. En Brasil tú ven para tu casa y a un extraño asistiendo la televisión en su casa. Y tú no sabes qué es. Porque los vecinos vienen entre tu casa y pero facilita la interacción. En Alemania tú no conoces el vecino. No sé cómo en España. Pero cuando nosotros partimos el pan con nuestros hermanos, esto tiene un impacto tan grande en la iglesia. Entonces, por favor, tome la decisión. Tome la decisión de primero quedar firme en la doctrina. Después de la comunión. Y hoy a tarde empezamos. Empezamos a hacer las visitas misioneras. ¿Ok? Muy sencillo. Vamos a visitar a algunas personas. Partir el pan. Tú no sabes, tal vez tu hermano en la iglesia está con un problema serísimo, pero te envergonza de decir. Es necesario hacernos alguna cosa. La iglesia existe para hacer esto. Partir el pan. Número 4, cuarto punto, capítulo 2, verso 42, dice la
¿La qué? Oración. Oración tiene un efecto tremendo. Y nosotros negligenciamos. Tú no sabes el poder de la oración hasta que tú vivas una vida de oración. Mi vecina, yo estaba en mi apartamento en Alemania, yo vengo, entonces encuentro con la vecina, una señora viejita, y yo miro, ¿cómo está la señora hoy? Y la señora alemana dice, muy mal. Yo dice, ¿por qué? Y la señora dice, hoy hace un año que mi hija murió. Es un dolor terrible. Solamente los padres que perdieron sus hijos comprenden el dolor que existe en perder un hijo. Y yo miraba a aquella señora alemana y yo no sabía qué decir. Entonces simplemente tomé su mano, y miren, un latino tocando la mano de la alemana, y yo dije, ¿puedo orar contigo? Y la señora, ¿ah? Sí, puedo orar contigo. Claro, oramos juntos. Y al final, esa señora, con las lágrimas en sus ojos, se fue para su apartamento. Después se encuentra con mi esposa y pregunta a mi esposa, hey, mira, tu esposo, él es predicador, pastor. No, no es. Oh, porque él oró conmigo y me dio una paz tan grande. Fue muy bueno para mí. Después descubrí que esa señora no cree en Dios. No creía. Porque es interesante que ella experimentó, un ateo experimentó el poder de la oración. Otro ejemplo muy poderoso de la oración, un traficante, dicen en español también, traficante de drogas en Alemania. Sí, en Alemania también tenemos traficantes. Un traficante muy joven, 18 años. 18 años de edad. Y este joven, cuando yo lo conocí, él me contó su historia y es tremendo. Había me dicho que muy joven empezó a vender las drogas, cocaína, marihuana y todo más. Y muy bien sucedido en el mundo de las drogas, ¿no? Estaba creciendo en las drogas y las vendas. ¿Y qué pasa? En un determinado momento percibió que no quería vivir esta vida, una vida terrible, una vida de lucha, de muertes, de asesinatos, de drogas. Entonces, allí en su cuarto, en su casa, nunca en su vida había hecho una oración, pero este joven entonces decide orar. Y este joven dice, Señor Dios, si tú existes, por favor, saca las drogas de mi vida. Una oración simple, una oración sencilla de una persona que no lee la Biblia, una persona que no conoce a Dios como nosotros conocemos. Entonces, pocos días después, anoche, repentinamente, él, en cuanto dormía, escucha, ¡boom! Alguien quebra la puerta de su apartamento, 2 personas con máscaras entran en su casa con una pistola, ponen su cabeza y dicen, ¿qué de las drogas? Y lo ponen de rodillas, y dice, ¿dónde están las drogas? Y él dice que en aquel momento percibió que era la respuesta de Dios a su oración. Quita mis drogas. Y él dice, en aquel cuarto tem la marihuana. Y el otro bandido va y toma la marihuana. En aquel cuarto tem la cocaína. Y él dice, para mi rivelino, los bandidos encontraron drogas que yo no me recordaba más. Y yo voy a decir, para cada droga que yo voy a mencionar aquí, yo quiero oír un amén, ¿ok? De la iglesia. Encontraron la cocaína, amén. Tiraron o sacaron la marihuana, amén. Tiraron también el hashish, amén. Tomaron hasta el PlayStation de él. Amén. Todas las drogas de sus casas fueron tiradas. Es increíble. Y él entonces entregó su vida a Jesús con el poder de la oración. La oración tiene un poder tremendo. Cuando la iglesia utiliza la oración, vosotros no sabéis, pero el muro de Berlín cae por causa del poder de la oración. Va en Google y procura
grupo de oración de la iglesia de Leipzig, responsable por el inicio de la queda del muro de Berlín. Los cristianos adventistas los hermanos cristianos de la iglesia de Alemania comunista decidieron reunirse al miércoles noche para orar por el fin del comunismo. Y entonces estos hermanos se reunían todas las miércoles noche y oraban: Señor, derruba el muro de Berlín. Y oraban toda la noche. Y el servicio secreto alemán descubrió que los cristianos estaban a orar. Entonces deciden acabar con el grupo de oración de la iglesia de Leipzig. Y entonces, cuando el ejército alemán comunista se dirige a la iglesia de Leipzig en Alemania, cuando bien se tomaron de sorpresa con más de 1,000 personas en la iglesia de Leipzig que oraban por el fin del comunismo. Y el soldado, uno de los líderes de los soldados, yo había leído un artículo que le decía: yo estaba preparado para una guerra, yo estaba preparado para combaterlos, pero no estaba preparado para encontrar cristianos con, ¿cómo se dice? Candles. Es lo mismo en portugués, ¿por qué no digo en portugués? Con velas. Y los cristianos levantaronse, y el ejército alemán alrededor, los cristianos entregaron velas para los soldados. Y los soldados no pudieron hacer nada. Y a partir de ahí, los movimientos por el fin del comunismo se espalharon grandemente, hasta que nosotros vemos el muro de Berlín pondo abajo. El último ejemplo que yo quiero dar del poder de la oración aconteció conmigo cuando yo estaba a visitar una señora también en Lituania. Esa señora, una señora adventista, muchos años adventista, firme y vegetariana, pero desenvolve un cáncer en el intestino. Y toda la iglesia estaba muy triste. Una hermana firme en la palabra y vegetariana. Y acontece. Y ahora estaba desarrollado un cáncer en el intestino. Y yo fui a visitarlo. Y mira, mi mayor preocupación no era más la señora, la hermana que estaba enferma. Mi preocupación era su hija, porque yo estaba con miedo que su hija perdiese la fe en Dios, porque Dios no estaba a curar su madre. Y acontece que yo oro pidiendo que Dios curase la madre. Y digo: Señor, por favor, cura a esta mujer. Cura a esta mujer, Señor. Y más mi preocupación era más con la niña, porque la madre estaba firme y me dice: si yo morir, yo estoy preparado para cuando Jesús volver nuevamente, resurgir y vivir para siempre. Yo no estoy preocupada con la muerte. Pero tú ves, la hija estaba con lágrimas y triste, y no nos oramos. Más o menos 2 semanas después, la madre muere. Está muerta la señora. Y aquello me dolió mucho. Y yo estaba preocupadísimo. 1 año después, yo me encuentro con la hija. Y yo pregunto: ¿cómo estás? Ella le dice: estoy muy bien. Y yo dije: mira, yo estaba muy preocupado contigo, con miedo que tú perdieses tu fe por causa de la muerte de su madre. ¿Qué pasó contigo? Y él dice: Rivelino, tú no sabes qué aconteció conmigo en este día. Cuando tú saliste de mi casa, yo oré nuevamente a Dios, pidiendo que Dios ejecutase un milagro en la vida de mi madre. Y en aquel momento, Rivelino, yo escuché una voz. Mira, yo escuché una voz del cielo. Y la voz decía: ¿cuántos años tú quieres que yo dé para tu madre? Si tú tienes tu madre enferma a tu lado y tú escuchas,
Dios a hablar contigo y preguntar, ¿cuántos años más quieres para tu madre? ¿Qué responderías tú? Y ella me dice, Riverino, yo estaba sorpresa y con miedo de oír la voz de Dios a hablar conmigo. ¿Cuántos años quieres para tu madre? Y yo no sabía qué decir. Entonces la voz dice, ¿quieres 15 años? Y yo dije, no, muy poco. Y la voz dice, ¿quieres 50 años para su madre? Y cuando él estaba prestes a decir sí, pensó, no. Porque si mi madre vive más 50 años, puede ser que yo muera. Y yo no quiero que mi madre pase por el dolor de ver su hija muerta. Pero Señor, yo quiero que mi madre viva para siempre. Y el Señor dice, entonces ¿por qué te preocupas? ¿Comprendieron la respuesta? 2 semanas después la madre estaba muerta, pero la fe de esta hija estaba renovada con la certeza que en breve, cuando Jesús volver, la madre resucitará y vivirá para siempre. Esta es una verdad que nosotros solo conseguimos cuando oramos, cuando vivimos un momento de oración con Dios y escuchamos su voz. Si esta iglesia sigue estos 4 puntos, esta será una iglesia victoriosa. Ahora, si tú vives en un local que no hay iglesia y necesitas empezar una iglesia, muy simple. Mira cuál es la necesidad de tu pueblo. Y invita a la persona para tu casa. No precisa invitar y comenzar con el Papa es la bestia de Apocalipsis. No precisa así, no necesita hacer esto. Pero no necesitas empezar a intentar descubrir qué pasa en el corazón de la persona. Nosotros tenemos la tendencia y cometemos el error de simplemente hablar. Debemos escuchar más, tenemos 2 orejas para oír más. Debemos escuchar más. Deja a la persona para hablar. Ella no precisa concordar con todo. Tú no necesitas después de un día que la persona ahora cambie su vida completamente. No, ten paciencia. ¿Cuántas veces tus padres, tus amigos oraron por ti, aguardando que tú también cambiases tu vida? Entonces tenemos que ser pacientes. Necesario crear una amistad con la persona para que puedan creer en nosotros. Debemos ser auténticos. Yo estaba a hablar con Jeffrey. ¿Cuántos adventistas no son auténticos? Viven en la iglesia una vida de santidad y en casa una otra vida. Necesitamos cambiar esto. Necesitamos tener una vida auténtica, porque la mentira se descubre rápidamente. Cuando menos espera, ¡pum!, percébese. Porque en un determinado momento tú no aguantarás quedar con la máscara todo el tiempo. Entonces necesitamos de una vida verdaderamente transformada. Y para esto, hermanos, es necesario que comience contigo. ¿Conoce el ejemplo de Wesley? Cuando pregunta cómo hacer para la iglesia crecer fuerte. Entonces dice el ejemplo de un pastor que dice para un hermano de la iglesia, dice, tómale ¿cómo se dice? Un giz, un chalk, que tú puedes escribir con los... Tiza. Hace un círculo de pocos centímetros. Pónete de rodillas y ora al Señor y dice, Señor, transforme la vida de todas las personas que están dentro de este círculo. Y cuando Dios cambia la vida de las personas que están dentro del círculo, la vida de la iglesia cambia. Jeffrey utilizó el capítulo 2 de Juan para su predicación. El principio del libro de Juan inicia con Jesús encontrándose con los discípulos individualmente. Encuéntrase con Andrés, encuéntrase con Pedro, individualmente. Hay un encuentro individual con cada persona, Jesús y tú solamente. Enseguida Jesús va el matrimonio, las bodas de Caná. En español también las bodas de Caná. Entra en el matrimonio, en la familia. Enseguida Jesús va al templo y purifica el templo. Entonces la secuencia, Jesús precisa entrar en mi vida primero. Después Jesús entra en la vida de mi casa, de mi familia, mi hogar.
entonces Jesús purifica la iglesia. Tú no puedes esperar que Jesús purifique esta iglesia si tu casa, tu hogar no está purificado y tu vida no está purificada. Que Dios nos ayude ahora. Y hoy a tarde, no te olvides, los que quedarem aquí, vamos a encontrar algún perdido para resgatarlo. ¿Ok? Que Dios los abençoe, hermanos. Gracias.